La película Avengers Doomsday ya se presenta como la película de superhéroes más increíble jamás realizada, y eso que todavía no hemos visto ningún tráiler real. Y, especialmente, ninguna imagen de Victor Von Doom según varios de los insiders mejor informados. Todos aseguran que la escena de introducción de la película va a literalmente volar la cabeza de los espectadores, una escena que nos mostraría la colisión entre dos mundos que conocemos muy bien. El del Spider-Man de Tobey Maguire contra el de los X-Men de Fox, un enfrentamiento que ya ha sido descrito como la escena más grande en la historia de las películas basadas en cómics. Pero sobre todo, una escena que nos va a enseñar muchísimo sobre lo que realmente nos va a contar Doomsday. Esta colisión marca el inicio de lo que Jonathan Hickman llamó en su arco Time Runs Out, el Game of World, un divertido nombre para una situación catastrófica. Es simplemente la elección imposible, pero inevitable, aniquilar un mundo y miles de millones de vidas para sobrevivir. O dejarse aniquilar, o también no hacer nada y condenar ambas realidades. Y es precisamente por eso que este arco se volvió legendario. Porque el colapso del multiverso empuja absolutamente a todos, héroes y villanos, a sus instintos más primarios de supervivencia, hasta un punto en el que la moral ya no pesa nada. Frente a la extinción, que quiebra a los héroes, el multiverso muere. Los hermanos Husso lo confirmaron. El día del juicio ya empezó. La verdadera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serán los universos que seguirán en pie al momento de la película y cómo este juego de mundos va a sacudir cada una de esas realidades? Hoy haremos justamente esa investigación, así que prepárense, entramos en la zona de spoilers y peligros. Están con Kevin Burkhardt, el teórico favorito del favorito de tu teórico genérico. El juego de los mundos. La saga del multiverso aportó elementos interesantes, pero principalmente tuvo muchos defectos, especialmente dos que se repiten mucho. Primero, nunca logró realmente explicar el multiverso, ni sus reglas, ni lo que está en juego. De hecho, solo tiene de multiverso el nombre y los variantes. Nunca tuvimos realmente la oportunidad de ver a nuestros héroes enfrentarse a versiones de sí mismos, habiendo tomado decisiones diferentes, viviendo una vida opuesta a la suya. Quizás solo Wanda, pero tampoco está bien hecho. Además, nunca explicó qué es una incursión. Aún así, es un concepto crucial en el final de esta saga. Muchos conceptos se han integrado en películas y series, eventos nexus, variantes, universos paralelos, el vacío y líneas temporales, pero el más importante es otro. La incursión nunca ha sido planteada, claramente demostrada, identificada, al menos nunca en una sola y misma película. Es un concepto central creado por Jonathan Hickman, de quien les hablo mucho. El espectador común tendrá problemas para entenderlo. Sin una explicación que retome todo lo que hemos visto en el MCU, les propongo entonces hacer un pequeño recorrido. La primera vez que ocurre la podemos situar en Spider-Man, sin camino a casa. Se observa una fractura en el multiverso. Cuando digo que no está claro, vemos a los villanos de Spider-Man como constelaciones listas para ser absorbidas. No tiene sentido, es mágico, cállense. Es el primer contacto entre el universo 616 y paralelos. No es una incursión como tal, pero el término sí se menciona. En la película Multiverse of Madness, John Krasinski interpreta a Reed Richards y es donde mejor se explican las incursiones. Reed nos dice que la llegada de Strange a su universo deja una huella que desestabiliza su realidad y que mientras más grande sea esa huella, más riesgo hay de provocar una incursión. Luego da una definición clara. Una incursión ocurre cuando las fronteras entre dos universos se debilitan y colisionan, destruyendo uno o ambos por completo. Esto se muestra en la película cuando Doctor Strange llega a un universo post-incursión o en proceso de desaparecer. No se sabe realmente, todo es gris, la gravedad ya no tiene mucho efecto. En fin, el mundo se está muriendo y Strange explica que en ese momento dos realidades están a punto de colisionar. De hecho, se puede ver una especie de planeta rojo detrás de las escaleras del Sanctum, una representación clásica de una incursión en los cómics. El final de la película concluye con la llegada de Clea, interpretada por Charlize Theron, quien abre una brecha entre los universos directamente hacia la dimensión oscura. Strange creó una incursión y debe repararla. Usted creó una incursión y vamos a repararla. Y esa fue la última vez que la vimos, pero en The Marvels vemos una incursión real. Es el momento en que esta villana inolvidable... Sí, ahí está la anfitriona. La chica de los brazaletes cuánticos abre una brecha que desgarra. Esa frontera famosa separa dos universos, marcando la primera incursión del 616
Aparece entonces enfrente la Tierra del universo X-Men que veremos en Avengers Doomsday. La brecha se cierra y queda en la utopía mutante. Finalmente, ahí tenemos otra explicación. En Ant-Man y la avispa, Quantumania, vemos los efectos de las incursiones en el multiverso. Janet percibe el espíritu de Kang y ve cómo destruyó líneas temporales. Kang luego le demuestra su poder directamente a Janet, donde muestra los universos chocando entre sí, destruyéndose uno por uno hasta que no queda nada. Variantes jugando con el tiempo como niños. Pero vi cómo termina, vi su caos extendiéndose a través de las realidades, universos chocando, incursiones interminables, vi el multiverso y estaba muriendo. En ese entonces, esa explicación estaba relacionada con el consejo de Kang, pero aunque hay muchas posibilidades de que no lleve a nada, la regla sigue siendo la misma. El fin de todo pasa por las incursiones. Explicaciones que, al unirse, forman algo coherente, pero están muy dispersas en distintos proyectos. No siempre buenos, y el público no lo ha notado claramente. A menos que te intereses, es casi imposible entender lo que pasa. Así que Doomsday tendrá que explicarnos todo esto de manera sencilla, como en los cómics, donde todo es descrito en 3 páginas por ese mismo Reed Richards. Pausamos esta explicación de los cómics para igualar conceptos. El multiverso inicia y termina, tiene nacimiento y muerte. Entre ambos está el inicio y fin de la Tierra de los Vengadores 616. Una tierra dentro de un multiverso con infinitas tierras y universos y, como él dice, muchas realidades alternativas. Lo sé, les duele la cabeza, pero no es tan complicado. En resumen, un universo tiene sus propios códigos y sus realidades alternativas son sus ramas, y una rama es una realidad paralela, muy similar a la del universo del que proviene. En fin, lo que hay que recordar es que es infinito, pero que todo tiene un principio y todo tiene un final. Y que, a pesar de todas sus diferencias, estos universos no pueden ser ni anteriores ni posteriores a la creación y el final del multiverso. Lo que también nos explica es que, normalmente, cuando todo sale como está previsto, pues este multiverso funciona perfectamente. Como todos los universos comparten principio y final, si uno muere antes, genera eventos catastróficos, y así regresamos. En matemáticas, la desaparición de un universo genera una contracción y un vacío mínimo, haciendo que los universos dejen de ser exactamente paralelos. Entonces empiezan a acercarse muy ligeramente hasta que chocan entre sí. Cuando un universo desaparece, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, el fenómeno se vuelve exponencial. El multiverso se destruye más rápido por incursiones en cadena, ahí se vuelve interesante. Cada incursión obedece a las mismas reglas. Una incursión ocurre en un lapso de exactamente 8 horas. 8 horas al final de las cuales, si no se hace nada, las 2 tierras chocan, son destruidas y destruyen todo su universo. Si una de las 2 tierras es destruida, el puente entre universos se rompe y ambos sobreviven hasta la siguiente crisis. La Tierra es clave en estas incursiones. Así inicia el juego de mundos. Cada mundo elige ser tirano o desaparecer. En los cómics, esto permite que varias civilizaciones del multiverso busquen resolver la crisis a su modo. Es muy complejo y apasionante, pero imposible de adaptar en una sola película. Se requerirían 8 temporadas de 25 episodios. Recuerdo que la obra de Jonathan Hickman, arquitecto, creó reglas más complejas que el 1. Si el 1 es complejo, saberlo cambia mucho. Muchos veían al Doctor Doom como el principal manipulador del multiverso. Quizá la mayoría de los universos ya participan en este juego, como en el eslabón más débil, solo uno quedará. Y es ahí donde las declaraciones de John Campea se vuelven interesantes, ya que la película podría empezar directamente con este tema. 2 universos que nos encantan, en guerra uno contra el otro para sobrevivir. X-Men contra Spider-Man, el ataque de los X-Men. Entonces, les he estado hablando mucho últimamente de John Campea, este periodista, podcaster e insider de cine, que afirma haber tenido acceso al guión de Avengers Doomsday, o al menos a una versión del guión antes de las regrabaciones. John afirmó que la apertura de Avengers Doomsday será la mayor escena de acción del cine de superhéroes. Una escena que, según él, hará que todos en la sala pierdan la cabeza. Estos comentarios fueron respaldados por el insider Nerd Rotik, quien dijo que la escena mostrará a Spider-Man de Tobey Maguire y Doctor Octopus enfrentándose a los X-Men que quieren destruir su mundo. Hace casi 6 meses, en septiembre, publiqué un video explicando el papel de los X-Men en Doomsday. Un video donde decía que era esencial que la película iniciara con los X-Men destruyendo el universo. Tobey Maguire podría volver en la película,
Imaginen que empieza con la destrucción de esos universos por mutantes. Ya lo había dicho en la sala de spoilers. Me encantaría que la primera escena de Doomsday fueran los X-Men destruyendo el universo de Tommy. Decir que Kevin Feige sigue el canal tras ustedes, no hay pruebas. Es broma. Pero sí, esa escena sería absolutamente increíble. De hecho, si no es esa, se los digo, yo me salgo del cine directo. Una escena que haría referencia directa a un momento específico de Secret Wars de 1984. Los X-Men rechazan a los Avengers para aliarse con Magneto, y Peter los sorprende. Los mutantes intentan entonces, uno por uno, enfrentarlo y detenerlo, pero Peter los ridiculiza él solo. Sí, esa escena sería la oportunidad perfecta para mostrar por fin a Peter en todo su poder. Porque, les recuerdo, Spider-Man ha pasado toda su vida conteniéndose, pero en una situación donde los X-Men atacan su universo de lleno, él se convierte en la última línea de defensa de su mundo. Para el Dr. Octopus, no tiene sentido verlo ahí. Cuando le preguntaron al experto si era cierto, él solo respondió que no. Entonces, una respuesta deliberadamente vaga a una pregunta que tiene varias partes. ¿Qué es lo que no es cierto? ¿La escena, los X-Men, la destrucción del universo de Tobey o la presencia del Dr. Octopus? Sobre todo porque justo después, Alex respondió muy claramente a otra pregunta. No, Tobey no morirá en esta. ¿Por qué no se detuvo ahí? My time to shine. Hello dijo que habría una pelea entre Peter y Logan al inicio. Y si la supervivencia de Peter se volvió central, también por eso. Chris Claremont, autor de las mejores etapas de X-Men, dijo en una convención que Wolverine matará a un personaje importante en Avengers Doomsday. Con toda esta información, todos hicieron la conexión. Wolverine planea matar a Tobey, pero dudo que pase, ya que Tobey es uno de los personajes más importantes de la película. Creo que la TVA lo salvará antes de que su universo muera. Ahora, ¿quiénes son estos X-Men y por qué atacan el universo de Tobey? Empezar la película con los X-Men destruyendo el universo de Spider-Man nos mete directo en los conflictos. El juego de los mundos inició. Héroes se vuelven asesinos para sobrevivir y nadie será perdonado. Hay que entender quiénes son estos X-Men, que claramente son los de la escena. Escena post-créditos de The Marvels. ¿De qué universo vienen? De entrada, me cuesta mucho creer que se trate del universo de Deadpool y Wolverine. Sabemos que Logan y Deadpool comparten el mismo universo, el 1005, pero en ningún momento se ha especificado que sea ese en el que aterriza Mónica. Y sobre todo, la verdad no me imagino al Wolverine de Deadpool uniéndose normalmente a un equipo de X-Men que ya tiene su propio Wolverine para ir a destruir universos. No tiene sentido. Estamos casi seguros de que Tobey y Hugh Jackman harán equipo en la película, dentro de las abejas multiversales de Loki. Así que no puede ser el mismo Wolverine que el que habría destruido su universo y su familia. Una vez más, no. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quiénes son ellos? Informes iniciales describen un mundo utópico donde mutantes y humanos conviven, pero enfrentan la extinción por las incursiones. Y justamente, Alex Pérez, él mismo, recientemente compartió una lista de películas que hay que ver antes de Doomsday, entre ellas, solo una película de mutantes, X días del futuro pasado. No Deadpool, ni Wolverine, ni las primeras de X-Men, solo días del futuro pasado. Alex luego explicó por qué eligió esa película. Según él, el universo mutante en Doomsday será similar al original de X-Men y Días del Futuro Pasado, ya que no buscan complicar una continuidad caótica. Para los normies es un universo similar con personajes conocidos, pero para los nerds es solo una variante, no el mismo universo. La novedad es que este universo es una utopía para mutantes y humanos, lo que lleva a preguntarse qué tuvo que ocurrir antes para que existiera. ¿Qué sacrificios fueron necesarios por el bien común, que han tenido que dejar atrás para lograr la paz? Tal vez Tormenta y Jean Grey no deberían salir en la película, pues pudieron morir en combate contra centinelas. Esta noción de sacrificio es el núcleo del juego de los mundos. ¿Qué haríamos para mantener la paz o sobrevivir? Un tema que llevará a X-Men y probablemente a los Vengadores a negarse, a hacer lo impensable para sobrevivir, incluso traicionar sus creencias. En este contexto, la frase de Magneto tiene sentido. La pregunta no es si están listos para morir, la pregunta es quiénes serán cuando cierren los ojos. ¿De qué sirve sobrevivir si no te reconoces? Es un tema impactante que nos lleva a algo inquietante. Doom hace lo que debe hacerse, sus acciones son condenables, pero también se vuelven indispensables. Está dispuesto a sacrificar absolutamente todo para salvar al menos algo.
El universo de los X-Men no será el único en este juego, también están los Cuatro Fantásticos. En la escena post-créditos vemos que el Doctor Doom se ha unido a ellos. Esa es la interpretación más simple, pero si vieron mis últimos videos, saben que no pienso necesariamente eso. Pero dejemos eso de lado, porque aquí vamos a hablar principalmente de un rumor que ha tomado proporciones completamente absurdas. Este rumor proviene de un informe difundido por My Time to Shine. También Jeff Snyder admite que es solo un correo de una fuente anónima. Así que, digámoslo claramente, esto sale de la nada, literalmente, porque yo también puedo crear un Gmail, encontrar su dirección y enviarles mis teorías, que tal vez serían mejores. Pero era importante aclarar esta historia, porque entra como el pavo de papá en Navidad. Steve Rogers fue llevado por Loki al universo de los Cuatro Fantásticos junto con Peggy y su hijo. La razón es que su presencia en el 616 podría causar incursiones. Loki lo habría movido en la temporada 2 justo antes de liberar el multiverso. El inicio es inestable y la última frase suena a teórico de domingo buscando emociones. Encontré algo único, Francis, porque lo inventaste sin relación previa, así que es normal que nadie lo pensara. Perdón, me emociono y sueno condescendiente. Les explico por qué me molesta. Si Steve altera la línea de tiempo donde está, moverlo solo cambia el problema, no lo soluciona. Sacar a Peggy de su universo es una anomalía mayor. Sin ella no hay SHID, pero lo mejor de todo. Explicar que Loki, en su viaje temporal, movió a Steve antes de liberar el multiverso. No tiene ningún sentido narrativo, pero sobre todo es una pesadilla de explicar para el público en general. En fin, seamos claros, para mí esto es un completo disparate. Luego, el resto del correo es más comprensible. Según esta versión, Doom, sabiendo lo de Steve, guiaría a los Cuatro Fantásticos para explicarle la situación. Él sería parcialmente responsable y lo llevaría al 616 para convencer a los Vengadores. Así que sí, ¿por qué no? Eso es posible, ya lo expliqué en mi video sobre el juicio de los Vengadores. Para mí, Steve es una pieza clave en el plan de Doom. En eso no hay nada totalmente absurdo, pero el rumor va aún más lejos. Afirma que la presencia de Steve en el universo de los Cuatro Fantásticos habría sido insinuada desde el principio en la película Primer Paso. Y ahí, lo admito, me deja con una pequeña duda, porque, personalmente, yo no lo había notado. En la película, tras enfrentar a Giganto, si pausas en el minuto 5:17, aparece un hombre de espaldas con su hijo viendo la caricatura de los Cuatro Fantásticos. Y es cierto que hay un cierto parecido, sobre todo porque en la época de Cole, en los años 60, su hijo tendría efectivamente unos 10 años. En ese tiempo, insiders dijeron que Chris Evans saldría en la escena post-créditos, pero no ocurrió. Algunos dijeron que el hombre oculto bajo la chaqueta en el set podría ser Chris Evans y que esa escena demostraba que ya estaba en su universo. Y es cierto que nunca supimos quién era ese tipo. Bueno, sí, es atractivo, claro, pero tanto como un octavo último verso, porque aparte de una camisa y un corte de cabello, nada más tiene realmente sentido. Las imágenes de Capitán no muestran un mundo retrofuturista, por eso no creo que Doom provenga de ese universo ni en esa teoría. Sí, Doom y los Cuatro Fantásticos probablemente irán a buscar a Steve, pero no porque haya sido desplazado por Loki, simplemente porque está en la misma temporalidad que ellos, y porque la historia ya es lo suficientemente compleja. A menudo me preguntan cómo los Cuatro Fantásticos podrían unirse al 616 actual y pasar de los años 60 a 2029 en el MCU, sin agregar viajes en el tiempo innecesarios. Este tema ya lo aborda su película. Recuerden esa gran escena donde usan un agujero negro para acercarse a la bala. Viajaron al futuro, así que sí, es discreto. No debiste darle like a Falsos Quia en TikTok. La atracción del agujero negro que atrapó a la surfista dilató el espacio-tiempo, haciendo que segundos fueran semanas, según el reportero. A su regreso después de un mes de viaje, los Cuatro Fantásticos están de vuelta, aunque para ellos el trayecto solo duró unos días. Y es ahí donde se pone interesante. Lo que quiero decir con esto es que, para viajar a través del multiverso, Doom probablemente les explicará que tendrán que pasar por un agujero de gusano. Un agujero de gusano que no solo los hará cambiar de universo, sino que también los impulsará al futuro, lo que implicaría un abandono definitivo de su propio mundo de origen. Y creo que este evento podría ser fundamental para Doom. Claramente, el Doom de la escena postcréditos tiene un diseño mucho más sencillo en comparación con el concepto que vimos del Doom en la película. Creo que, como en Runtime Runs, Víctor pasará décadas buscando una solución, lo que lo llevará a crear un culto y planear a través del multiverso. Quizá los Cuatro Fantásticos encuentren a Doom décadas después, desgastado y casi roto, similar a la misión de rescate en Interstellar.
Veremos cómo se ejecuta esto, pero creo que nos acercamos a algo similar. Si Doom no es del universo de los Cuatro Fantásticos, ¿de qué universo sería y cómo se relaciona con los Illuminati? Obviamente, el universo 616 es y seguirá siendo el universo más importante de Marvel, pero podría ser que otro universo juegue un papel igual de central. Se los digo seguido. La saga del multiverso no fue el mayor éxito de Marvel, pero una película sí explicó claramente qué es el multiverso. Es Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde Strange viaja por varios universos gracias a América Chávez y llega al universo 838, un mundo utópico donde los Vengadores son sustituidos por los Illuminati. Grupo de líderes de los mayores equipos de héroes de Marvel que venció a Thanos antes de que chasqueara los dedos. Este universo es especial porque, aunque no tiene a los Vengadores, sí incluye a los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los Inhumanos, ausentes en el 616. Así que es el universo que más se acerca a lo que debió ser un universo Marvel, plenamente interconectado, lo que debió ser el 616 sin la intervención de aquel que permanece. Hasta ahora, cada universo tiene héroes independientes. Los Cuatro Fantásticos Spider-Man, Ghost Rider y Blade no comparten héroes con otros universos. Solo los X-Men aquí conviven con otros héroes, como muestra binaria en la escena post-créditos de The Marvels. El 838 es la unión perfecta de estos universos, casi una anomalía, por eso tiene un conocimiento avanzado del multiverso, lo cual no es coincidencia. Es el único universo que reúne todos los grandes talentos de Marvel, por lo que debe haber un Victor Von Doom aquí. Incluso iré más allá. Creo que la silla vacía del Consejo de los Illuminati es suya. Hay varias pistas que lo indican. Este universo combina tecnología y magia, especialidad de Victor Von Doom. Además, esta tecnología, que se encuentra especialmente en las esposas de Strange, es extrañamente verde, el color de Doom. Luego, en este universo, el protocolo Ultron funcionó correctamente. Sin embargo, los robots no se parecen a las armaduras de Stark, como se había planeado originalmente, probablemente porque no fue Tony Stark quien los creó, sino alguien con el mismo cerebro e incluso el mismo rostro. Un genio en crear androides, una vez más, Victor Von Doom, un detalle específico. La aparición de Reed Richards nos muestra una tecnología de teletransportación mediante portales, una tecnología que, en los cómics, fue inventada por ¿quién? Por Doom. Pues sí, con exactamente el mismo diseño además. Así que, sí, en el MCU también vimos que esta tecnología es utilizada por Kang, pero en los cómics, Kang dice ser descendiente de Reed Richards y de Victor Von Doom. Toda su tecnología se inspira en Doom. Entonces, ¿quién copió a quién? Veremos, pero ya hay muchas señales. Solo un último punto. Cuando Charles Xavier aparece, Mordo dice que es el último Illuminati. Último miembro, Profesor Charles Xavier. Sin embargo, todavía hay una silla vacía. Déjenla a la vista. No se trata de la del Strange fallecido de este universo que fue reemplazado por Mordo. Creo que es la de Doom y que él estaba alineado con el Strange de este universo. Creo que el Doom que seguiremos lleva décadas trabajando en la crisis que viene. La decisión de los Illuminati de eliminar a Strange tras usar el Darkhold hizo que Doom se apartara del consejo. Eso explicaría por qué buscaría nuevos aliados, incluso a un Doctor Strange de otro universo, tan pragmático como él, y enviaría a Clea a buscarlo. Doom no estaría solo en la película, sino acompañado por un aquelarre de hechiceros y brujas que le sirven. Entonces, ¿eso lo hace originario del 838? Honestamente, no lo sé, pero realmente tengo la sensación de que no hemos terminado de escuchar sobre ese universo. Peor aún, creo que tendrá un papel central en Doomsday. Alex Pérez lo afirmó hace meses. Sí, volveremos a ver ese universo, probablemente como en la última incursión, porque el 616 debe enfrentarse a otro universo, como en los cómics, con el universo Ultimate. El universo de los X-Men probablemente será la primera parte de la película. Kevin Feige dijo que los X-Men se unirán a los Avengers, así que no serán la última incursión. Sir Ian McKellen insinuó en una entrevista reciente que él destruyó Nueva Jersey. Destruí Nueva Jersey el otro día. Oh, no se supone que debía decir eso. Muchos creyeron que era Nueva Jersey del 616, pero también podría ser solo la introducción de Spidey en el mundo de Tobey. No olvidemos el 828. Podemos imaginar que los Cuatro Fantásticos dejarán su universo, que desaparecería sin ellos. En esta crisis, solo quedaría un duelo final, 616 versus 838, donde los héroes de 838 fueron asesinados por Wanda del 616.
y que tal vez desde entonces se ha sumido en el caos, dejando a la Cábala como la única solución frente al multiverso, un mundo que pasa de la utopía de los héroes a la tiranía de versiones malvadas de héroes. En Multiverse of Madness, junto a Doom, no aparecen Hulk, Steve Rogers ni los verdaderos héroes. Versión Avengers 616 entre sus Illuminati, y si simplemente fuera porque Doom creó su propio equipo contrario al dejar a los Illuminati, su grupo que serían los varones de Battleworld, y hablando de Battleworld, hablemos del último mundo en jugar y de su amo. Historias, que digo, su dios, historias, Loki, Doom y aquel que permanece. Como les decía, el multiverso no siempre estuvo destinado a una destrucción total en su versión original. Vivía muy bien, solo. Solo cuando los Kang intervinieron, un universo fue destruido antes de tiempo, causando una cascada de eventos que lo cambió todo. El último Kang instauró un ciclo infinito de guerras multiversales. Aquel que permanece siempre ha intentado vendernos el fin del multiverso como una constante inevitable. Hoy sabemos que eran reglas artificiales para que los Kang mantuvieran su hegemonía como gobernantes ocultos del multiverso. Y en el fondo, eso es exactamente lo que él mismo explica. Las frases y acciones de los héroes del 616 y de Loki fueron planeadas y previstas por aquel que permanece. No puedes matarme porque ya sé lo que va a pasar. Lo sé todo y lo he visto todo. Cada paso que diste para llegar aquí, yo pavimenté el camino que tú lo recorriste solo. Así que todo es un juego. Una manipulación. Nunca conocimos el verdadero multiverso, solo una simulación creada por un Kang que buscaba sobrevivir. Eso, normalmente, ya lo sabían. Saben que esta revelación llevó a Loki a liberar las líneas temporales, causando caos y posible fin de todo. Un aspecto de la temporada 2 de Loki ha sido ignorado por años, y hoy merece atención. Cuando Loki comprende su deber, vuelve a un momento clave. Primer interrogatorio con Mobius, donde Loki le pregunta cómo decide quién vive o muere. ¿Cómo eliges quién vive y quién muere? Mobius entonces le cuenta una anécdota muy particular. Una pareja de cazadores fue al Mar Negro en busca de una variante responsable de 5.000 muertes. En una de sus primeras misiones, lo envían a detener a un variante responsable de la muerte de 5.000 personas. A diferencia de otras catástrofes que la TVA deja ocurrir, estas no estaban en el flujo temporal sagrado ni previstas por aquel que permanece. Mobius dice que dudó porque ese variante era solo un niño. Era un niño que nunca había tenido problemas para podar antes, nunca había dudado, pero ese día sí. Pero lo que sigue se vuelve extremadamente interesante mientras él se encuentra en ese universo. Durante su inacción, observa la creación de otras líneas temporales, la aparición de variantes, que normalmente solo se ve en las pantallas de la TVA y no en el lugar. Estos eventos ocurrieron ante él, presenciando la aparición de variantes en la escena. En ese momento, Renslayer interviene, retoma el control y poda al niño. Es demasiado tarde. Varios cazadores mueren porque Mobius no actuó a tiempo. Todos los cazadores desaparecieron por culpa de uno. Perdió la esperanza en el panorama general. Entonces, obviamente, en ese momento, muchos de nosotros pensamos en Doom sin realmente entender el contexto. ¿Por qué él? ¿Por qué ahí? Personalmente, terminé diciéndome simplemente que se trataba de un simple huevo de Pascua, pero como suele pasar, un huevo de Pascua que puede ser reutilizado más adelante. El país famoso cerca del Mar Negro podría estar cerca de Latveria. Los cómics suelen ubicarlo cerca de Bulgaria o Rumania, aunque su localización varía. Hoy sabemos que el universo original, el verdadero, es el principal. El anterior, manipulado por aquel que permanece, era similar al universo 838, un universo donde todos los personajes de Marvel vivían con los Vengadores. Y que ese Kang victorioso los eliminó deliberadamente de la ecuación. Los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Doom, todos representaban amenazas directas para él. Podemos imaginar que ese niño era Victor Von Doom, ya que causar la muerte de 5.000 personas no lo hace cualquiera. Ese niño será un supervillano. Y una vez más, Mobius aclara que han aparecido muchas variantes, causando la muerte de varios, lo cual es sorprendente si solo se trata de un niño. ¿Y si esas variantes fueran futuros Doom, tratando de evitar que Kang lo elimine en el pasado? Así se explicarían los grandes daños. Pero sobre todo, esta simple misión le habría permitido a Renslayer acceder a una posición privilegiada al lado de Kang.
¿Y si esa acción fuera el inicio real de la conquista de aquel que permanece, con Renslayer como su mano derecha? Eliminó todas las amenazas del 616, remodeló la realidad y convirtió a Dalayot en socio clave, quien explica que devoró a los oponentes enviados al vacío. Pero, ¿realmente fueron enviados ahí? ¿Y si ese niño, ese joven Víctor, en realidad hubiera crecido en la nada, un lugar que entonces conocería a la perfección? Un lugar desde donde habría visto a Loki usar su magia verde para dominar a Dalayot, momento que le permitió escapar. La nada le permitió comprender el multiverso, descubrir a Loki y usar la tecnología de la TVA para viajar en el tiempo. Y el multiverso preparó su plan, creando desde cero su base, Battle World, su reino inicial. Sabemos que la ciudadela al final del tiempo se parece mucho a la mansión de Doom, especialmente por las estatuas que nos recuerdan a Doom. Bueno, sí, quería terminar con un elemento puramente teórico, porque sé que les encanta eso, pero aunque sé que va en contra de lo que he dicho en mis videos anteriores, la pregunta sigue siendo la misma. ¿De dónde viene Doom? La respuesta podría ser múltiple. Doom podría venir de varios universos. Crecí en la nada, fundé los Illuminati de la Tierra 838 con Strange y también estuve con los Cuatro Fantásticos. Una manera perfecta de mostrar que él también, Tucum Clan, ha dejado sus huellas por todo el multiverso y que ahora está listo para tomar su venganza salvando el multiverso. En fin, no duden en decirme en los comentarios qué opinan al respecto. Hoy hablamos de muchísimas cosas apasionantes. Si eres nuevo, aquí analizamos y teorizamos cada semana sobre cultura pop de superhéroes. Suscríbanse o podrían arrepentirse y no verme de nuevo. ¿A poco no está genial eso? Amigos, nos vemos la próxima semana, mismo día, misma hora, con un nuevo video. Por cierto, si sigues aquí, no dudes en decirme en los comentarios el tema que te gustaría que desarrolle. Mientras tanto, no olviden ser curiosos. Es el secreto para ser felices. Chao.